presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Carlos Olivares y Lucas Moyano, que los dos están en esta llamada. Quiero agradecer que este es el tercer año que nos patrocina Cutidelta, que para el que no conozca Cutidelta es un viverista de planta mediterránea. No, estoy casi seguro que el más grande de España, y si no es el más grande de Europa, es de los más grandes de Europa, que tiene una calidad buenísima de plantas y además tiene plantas un poquito más, por lo menos para España, un poquito más raras de lo normal. Y nada, y también organiza eventos. De hecho, Roser y yo vamos a estar seguramente en un evento la próxima semana que organizan ellos, que se llama Deltaland. Muy recomendable para los que os guste este mundo. Así que nada, dicho esto, Roser, te dejo paso para que empieces tu presentación. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todo el mundo, aunque se me hace raro no veros, pero bueno, vamos a hacerlo así y así luego os descubriré con las preguntas. Pues bueno, muchas gracias por haberme invitado. Fue gracias a Delta y a Deltaland que nos encontramos hace un año y así como salió esta idea de que participara a vuestro trabajo. Entonces, lo que os he preparado hoy es un poco el recorrido de cómo llegué a donde estoy hoy, porque creo que el trabajo de paisajista es un trabajo poco conocido en España, y en Francia también cuesta más, aunque parece que hay como un paso más arriba, pero al final acaba siendo un trabajo que es poco conocido. Entonces hace que a veces tenemos recorridos un poco distintos. Entonces el objetivo de hoy es presentaros un poco de dónde vengo y por dónde pasé para llegar a lo que estamos haciendo hoy en día en el despacho. Y primero será un poco el camino, luego os hablaré de los proyectos que estamos haciendo actualmente o que hemos podido hacer estos últimos años. Si se me escapa alguna palabra en francés, lo siento, pero al final tantos años en Francia, uno Más que... no te preocupes. Pues vale, vamos a hablar de un paisaje de resistencia y de adaptación. Preparándoos la presentación es un poco, creo yo, lo que resume toda la trayectoria de estos últimos casi 20 años y espero que vayáis a entender el por qué. Bueno, el camino, de dónde vengo y dónde vamos. Yo soy de Andorra. No sé si conocéis, Andorra es un país muy pequeñito que está en el medio de los Pirineos. Son unos 450 kilómetros cuadrados superficie en medio de las montañas con valles glaciares, donde toda la parte urbanística y de construcción se concentró en el fondo de esos valles, de los valles glaciares, porque el resto es muy abrupto. Entonces hace que casi solo un 10% del territorio está urbanizado y el resto es natural. Aunque están haciendo prodigios con las estructuras y cada día suben más. Es un poco peligroso. Entonces yo nací allí y estuve hasta mis 18 años porque cuando quieres estudiar pues te tienes que ir fuera. Con lo cual la gente se va o a España o, o en Francia. Y bueno, el paisaje de Andorra ya es un paisaje bastante abrupto con las tarteras, con la piedra, los bosques y sobre todo esta noción de valle muy cerrado. Entonces yo me fui a Barcelona, donde pasé 8 años casi, y allí es donde empecé con los estudios de arquitectura. Y fue en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, en la ETSAP, donde descubrí los estudios de paisaje, algo que no había oído hablar nunca antes. Entonces las mañanas las pasábamos en las plantas de arriba del edificio y las tardes en el sótano, que es donde estaba el graduado superior de paisaje. En la época se llamaba así. Y eso es lo que hizo que al final estuviera 8 años viviendo en Barcelona. En Barcelona es otro paisaje completamente distinto. Aquí tenemos una ciudad muy urbana que también está limitada con el mar y toda la montaña de Montjuïc y Collserola al norte, con Collserola y entre los dos ríos del Besòs y del Llobregat, que hace que al final también
queda un poco contenida, aunque toda el área metropolitana al final se va pegando. Y tenemos el Pla Cerdà, que es esta trama tan ortogonal, que es la que ha ido aglomerando los antiguos pueblos o la Ciutat Vella para hacer la gran Barcelona que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque a mí la arquitectura de Barcelona me marcó mucho, sobre todo la calidad de espacio público, que luego es un poco lo que me llevé de Barcelona y también hace que mi manera de ver el paisaje es, para mí el paisajista hace espacio público, no se limita únicamente a, a zonas verdes definidas por un arquitecto y que tú tienes solo que poner la vegetación. A mí, esta es mi manera. Yo lo que os cuento hoy es mi visión de las cosas que no tiene nada que ver con como si debería ser así. Es solo la manera como yo las he interpretado y me las he apropiado. Pero lo que me pasó cuando llegué a Francia, que el arquitecto me decía, mira, aquí tienes un triangulito verde, dime lo que hay que poner. Era como, no, a ver, nosotros aquí lo hacemos todo. O sea, las plazas, las calles, los parques, los dibujamos todos de arriba a abajo y, y no nos limitábamos únicamente a la zona verde. O sea que trabajamos todo lo que son revestimientos, escaleras, lo hacíamos todo. Que para mí era lo lógico y normal, pero supongo que todo depende de qué escuela vienes. Entonces, yo me fui con esto, con una imagen de un espacio público de mucha calidad, porque Barcelona con las Olimpiadas del 92 se transformó, hicieron un trabajo excepcional de reorganización de toda la ciudad, sobre todo del frente marítimo. Y luego me fui, y allí es donde llegué por la primera vez a Francia, porque me fui de Erasmus a Versalles, que era la Escuela Nacional de Paisaje al sur de París. Y allí estás en el Potager du Roi, que es muy cerca del castillo, donde hay una escuela que no tiene nada que ver con lo que yo aprendí en Barcelona. Aquí es una escuela mucho más sensible, más artística, donde todo se hacía a mano. El AutoCAD no sabían lo que era. Dibujar con ordenador estaba casi prohibido. Y se trabajaba mucho más con un tema de ecología, de entender el orden biológico de la naturaleza. Tuve la suerte además de entrar en el taller de Gilles Grimont, que también esto marcó bastante la manera de trabajar y fue realmente muy complementario a lo que había visto en Barcelona. Y entonces allí ya el pie se fue a Francia y allí se quedó. Fue la selección, vamos a decir, que me llevó al sur de Francia, a Narbonne, que es donde vivo ahora aún. Aquí llegué en 2005. Narbonne es una ciudad con una larga historia romana, un poco como Tarragona, ¿no? En Cataluña. Es una zona con un gran patrimonio cultural, pero pequeño. Al final, bueno, pequeño, todo relativo. Claro, yo vengo de un país donde llegamos a 70.000 habitantes. En Narbonne casi casi ya llegamos a eso también. Entonces, era como un poco la antítesis, pero Narbonne es un sitio con unos paisajes que seducen, con el canal de Midi, el canal de la Robina, con toda una zona litoral donde hay el mar, pero tenemos todas las lagunas de las antiguas salinas, con muchas zonas protegidas, con unos temas de biodiversidad muy importantes, son zonas de paso de avifauna muy importantes también, y tiene todo lo que tiene Francia de protección, protección, protección. Esto es los paisajes de la Clap, es una montaña calcárea protegida también con una vegetación muy específica, donde se ve al fondo las lagunas y el mar. Así que cuando eres paisajista y llegas a una región tan bonita como esta, pues como que te enamoras. Y ahí me quedé. Bueno, Narbonne es toda una zona de mucho viñedo y mucha agricultura, con lo cual no estás en una zona urbanizada, sino que la naturaleza está muy, muy presente en el paisaje. Voilà.
a lo que parece. Tenemos toda la zona, bueno, es una zona de vegetación de garriga, vegetación muy mediterránea. ¿Y por qué paisaje de resistencia? Porque esta es la imagen que llegas cuando eres turista en Narbonne, pero luego te das cuenta de que, bueno, no es solo eso. Narbonne también es esto. O sea, había una calidad de espacio público muy mala. Había que hacer todo. Os estoy llevando desde de hace 17 años, 20 años, ¿eh? Ahora ya no es así, pero había que hacer todo. O sea, estábamos en una zona donde la gente no sabía que era un paisajista, para qué servía, tenías que justificar todo lo que hacías, parecías un poco como el, eh, no, costaba mucho convencer a los alcaldes. Tener árboles así no les ponía ningún problema. Era una lucha permanente para poder sacar los coches y dejar sitio para el vegetal. Desimpermeabilizar parecía imposible hace 20 años, ¿eh? Ahora ya estamos en otra época. Pero era un poco esta sensación de todo el día nadar un poco contracorriente y estar luchando y peleándose siempre para poder hacer su trabajo. Es por eso que al final insistir el paisaje de resistencia es porque al final tienes que entender los límites del territorio en el que vives, tienes que aceptarlos y trabajar con ellos. Y yo tengo la sensación que el trabajo que he hecho estos 20 años es así. O sea, al final era, tenías que hacer con ello, inventar nuevas maneras de habitar y convencerles y trabajar todo el día. Con lo cual, todo el trabajo de paisaje que hemos hecho desde el principio en el despacho ha siempre estado muy atado a la noción de sensibilización, de pedagogía. Ha habido que hablar, hablar, hablar y discutir mucho. Y luego tenemos también el problema de los incendios, que bueno, este verano fue bastante duro, pero no tan duro como en Galicia. Creo que en Galicia se llevaron la palma. Pero aquí tenemos un paisaje hay un viverista que es amigo de Enric también de Cutidete, que aquí se llama Filippi, que él siempre dice que el paisaje que tenemos aquí es un paisaje para quemar. Es un paisaje que todos los 10 años se queman porque tenemos el pinos, tenemos el, el todo lo que es de garriga muy seca, paisaje que sufre de sequía, que tiene que ser muy resistente. En toda la zona de la CLAP es una zona calcárea con muy poco suelo natural, con lo cual la planta es súper resistente, es de supervivencia. Entonces, este es el paisaje con el que tenemos que trabajar todos los días. Es por eso que incluso la vegetación es resistente. Sin añadir el cambio climático y la sequía y la la falta de agua que tenemos estos últimos años, donde hay pueblos que no tienen agua en el grifo. O sea, se está complicando aún más la cosa. Entonces, pensaba enseñaros algunos proyectos de los que hemos trabajado en el despacho para que veáis am, lo que hacemos, porque aún así hemos conseguido ser resistentes nosotros también, y hace 20 años que estamos aquí y aún estamos trabajando. Y al final ahora ya no hace falta ni ir a buscar los proyectos, ahora ya la gente nos viene a buscar. Creo que eso es un gustazo. Y bueno, yo cuando empecé estaba sola y ahora ya tenemos un equipo, somos 4 y el despacho pues se ha estructurado poco a poco y ha ido evolucionando. Entonces tenemos una manera de trabajar con esta necesidad de resistencia o de sobrevivir en un departamento que podemos decir que económicamente es bastante pobre, aunque tiene una riqueza de paisajes fantástica. Hace que hemos diversificado muchísimo y también supongo que va relacionado con mi manera de ser, porque yo me aburro si tengo que hacer siempre la misma cosa. Es que hemos diversificado muchísimo la tipología de proyectos con los que trabajamos y las zonas y hemos ido más lejos. Entonces, cuando uno trabaja conmigo o trabaja aquí en el despacho, tiene que ser muy polivalente porque pasamos de proyectos pequeñitos a territorios enormes, de proyectos de caras cooperativas como este que os voy a enseñar a proyectos de plazas de escuelas
de patios. O sea, pasamos de A a Z en un mismo día y eso demanda una agilidad. Hay que saber cambiar de proyecto y de escala fácilmente. Entonces, os he hecho una pequeña selección de los proyectos que pueden haber marcado un poco más el despacho y los últimos que estamos haciendo, para que veáis las distintas escalas y un poco qué es lo que nos anima. Este es un proyecto que está justo en Narbonne, en el pueblo de al lado de Baja, pero en el límite, que fue un súper descubrimiento porque era una cave vinícola que nos llamaron. Y resulta que tenéis el castillo a la izquierda y toda la zona de parque que la vegetación había crecido muchísimo y se había perdido un poco la estructura. Y entonces tienen todos los viñedos alrededor con la gran entrada aquí. Y resulta que cuando nos llamaron era porque habían descubierto que el parque era un parque que había estado hecho por los hermanos Buller, que son unos paisajistas del siglo XIX muy conocidos en Francia, que hacían un poco los grandes chateaux y los grandes proyectos de la época. Y entonces tener un Buller en Narbonne era casi como extraordinario. Así que tuvimos la ocasión de poder hacer todo el proyecto. Este se quedó por el momento solo en los estudios porque están buscando los fondos para poder ejecutar todo el proyecto, pero el trabajo fue de poder recuperar un parque del siglo XIX y darlo y transformarlo sin cambiar su esencia para poder aceptar los usos que los nuevos propietarios querían tener, porque tiene que ser un castillo en el que van a hacer bodas, esdevenimientos, y entonces era como encontrar el justo límite para poder respetar el plan original, pero adaptándolo a las necesidades de hoy en día. Entonces, el proyecto se transformó así porque había que meter toda una zona de eventos bastante grande y, y, y recuperar toda la estructura de la época que los hermanos Buller habían creado. Este domen viticol se quemó este verano. O sea que creo que el proyecto va a tardar aún más a salir. Bueno, se quemaron las viñas y algunas de los bosques de los alrededores. Así que quizás te va a quedar en este plano de momento. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Esto es otro domaine viticole del Château L'Hospitalet. Esta es una familia bastante conocida de Narbonne porque son los vinos de Gérard Bertrand está muy conocido en todo el mundo. Son los vinos que encuentras en todo el mundo. Es un poco el embajador de aquí. Tienes 8 domaines viticoles, cavas de viñedos y necesitaba arreglar y transformar toda la zona de acceso a la cava y al hotel. Entonces, nosotros un poco nuestro cotidiano es la lucha contra el asfalto. Nos pasamos el día sacando asfalto y plantando, porque aquí el asfalto está de moda en toda esta zona. Así que al final, pues nada, es arrancar todo, cambiar todo, desimpermeabilizar e intentar traer la piedra calcárea, que es un poco los colores que tenemos aquí, porque estamos en la zona de la CAP, que es esta zona con todo el suelo calcáreo, y venir a darle otra imagen a esta entrada del Château L'Hospitalet. Aquí tuvimos que trabajar toda la zona del aparcamiento, trabajamos con Ménage Pierre para que fuese el suelo permeable y toda la vegetación resistente a la sequía y vegetación mediterránea.
y entonces arreglamos los diferentes patios y los distintos entradas de las habitaciones también, con toda la zona de... en este patio que veis a la derecha se hacen conciertos de jazz, todo es un esdevenimiento bastante grande en verano, así que había que también darse cuenta de cómo hacer compatibles todos los usos con materiales resistentes y que además fuesen caritativos. Esto es la zona del aparcamiento con las viñas. Este es uno de los primeros proyectos que tuvimos en Narbonne cuando llegamos. Es toda la zona del centro. Se llama el Cours Mirabeau y el Projet de Barca. No sé si hay gente que conoce Narbonne, pero esto es el mercado. Es bastante conocido. Y esto era lo que era antes. Era una zona que está muy troceada. Aquí hay todo un parking subterráneo que había las dos entradas y de aquí lo que tenemos siempre, porque esto es del Canal de la Rovina, que es un sitio protegido UNESCO además, em, está siempre rodeado de plátanos. El plátano tiene un problema porque tiene el chancre coloré, que es una enfermedad que los está matando todos y están empezando a hacer campañas para tirarlos al suelo y replantar, que están desfigurando un poco el paisaje local. Aquí estábamos de suerte porque no había chancre coloré, pero aprovechamos para hacer un poco de espacio para poderle dar a este centro urbano una zona para que todos los entretenimientos, conciertos y las distintas manifestaciones todo a lo largo del año puedan hacerse. Es un proyecto que no lo hicimos solos para nada, o sea, los dos pequeños que os he enseñado antes sí que los hemos hecho solos, pero muchísimas veces vamos con equipos más grandes asociados con arquitectos, con despachos de infraestructuras, de instalaciones, todo esto. O sea que esto lo hicimos con Paz Rock, que son arquitectos de Narbonne también, y Philippe Pousse de Perpignan. Y nosotros nos ocupábamos de más lo que está bien con ellos es que como tenemos costumbre de trabajar juntos, toda la parte de concepción la hacemos juntos desde el principio y luego nos repartimos un poco el trabajo y nosotros nos quedamos más con la parte vegetal. Pero lo que nos interesa siempre es poder meter la mano en la fase de concepción. Aquí todo el trabajo fue recuperar fotos antiguas para ver cómo era antes y venir a buscar esta imagen de este espacio abierto, libre, en el que podían haber distintos usos y darle un poco esta imagen de antes. Esto fue el esquís del proyecto que nos hizo ganar el concurso. Aquí, esta es una imagen que os va a parecer rara, pero hice trabajar una amiga que es fotógrafa y que estuvo durante un año viniendo, se llama Ana Bascara, es de Santander, y estuvo viniendo durante un año para hacer fotos desde siempre el mismo punto de vista de la evolución de la obra durante un año entero. Y el trabajo es interesante porque se ve aquí en la parte inferior una zona donde se veía encontró un antiguo puente, el puente de Santa Caterina, que era un puente romano que fue desmontado piedra a piedra y guardado en el Museo Arqueológico. Y se ve como en una sola imagen el tiempo de un año de obras, viendo lo que había, lo que hay y lo que se estaba construyendo. Para acabar con un cambio de pasarela, con todos los detalles, con unos bloques de piedra magníficos. Y al final es el centro de Narbonne de hoy donde nos paseamos todos los días. Donde al final el objetivo era esto, tener aquí es donde hay todos los conciertos todo el verano, donde montan las ferias de Navidades. Este es un proyecto que hicimos también con los mismos arquitectos, con Pastelati Roca y con un arquitecto del patrimonio que se llama Caroline Serra. Y aquí es un proyecto distinto porque esto sí es a Cajon-le-Béziers, que es un pueblo muy
mucho más pequeñito, pero en el que había el centro antiguo. ah, no había espacio público, eran todas las callecitas y entonces el alcalde tuvo una idea bastante fuerte de decir, bueno, este edificio que está abandonado, que era un antiguo centro para personas mayores y que estaba obsoleto, lo desmontaron, lo derrumbieron y lo sacaron para hacer espacio público. O sea, es como bueno, lo que ha pasado en Barcelona cuando se ha hecho la gran operación de la Rambla del Raval, pero aquí a una escala mucho más pequeña, es como sacando zona construida, puedes dar espacio público y dejar respirar y das más vida al centro del pueblo. Y esto es lo que hicieron. Esto fue toda la zona de demoliciones y aquí teníamos un arquitecto del patrimonio porque teníamos todos restos de murallas y todo un tema arqueológico muy importante, lo que hace que en Francia eh, siempre nos pasa que nos toca trabajar con el Estado, con el Servicio de Arqueología, con el Servicio de Protección de Edificios o el Servicio de Protección de la Naturaleza, que es la real. Protección, protección, protección es un poco el leitmotiv en Francia, lo que hace que al final tenemos paisajes que están muy conservados, pero hace que los proyectos sean largos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de todas las ruinas que había bajo los escombros de todo lo que se desmontó y que fueron condicionantes para el proyecto bastante importantes, porque aquí una de las reglas era que no podíamos hacer suelos desimpermeabilizados porque había que proteger las ruinas. Entonces teníamos un programa de plaza. La fase primera era esta zona al noreste y quizá luego habrá una fase 2 delante del ayuntamiento. Y entonces, igual ya ves que la piedra esta se repite un poco porque es un poco nuestra piedra preferida. Y de hecho viene de España. Esta es piedra calcárea, que es un poco los colores que tenemos nosotros por aquí. Y todo esta es la plaza, que ahora es la plaza donde hay el mercado, donde pasan también todas las manifestaciones del pueblo, y en la que poco a poco se han abierto nuevos comercios, nuevos bares, pastelerías, y ha permitido tener una vida en el pueblo que había desaparecido. Es un poco como conseguir que la gente no se vaya del centro y vuelva al centro para dar los atractivos. Esto es la zona sur donde guardamos toda la muralla. No sé si se ve aquí a la izquierda toda la muralla que conservamos. Este volumen de hormigón que se ve a la izquierda es porque teníamos toda la central de teléfonos de toda la zona y que era imposible moverla, así que tuvimos que hacer con ella. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora. Esto es lo que había, lo que hay. Bueno, ahora ya no, porque ya hemos empezado a meter la maquinaria. Pero esto es un bulevar que está en Treva. Y Treva es un pueblo que hace 4 o 5 años sufrió de unas inundaciones muy, muy fuertes que bueno, hubo muertos y son unas inundaciones que marcaron muchísimo el pueblo. Y el río Oda subió, 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 inundó una parte muy importante del pueblo, dejando casas completamente insalubres y marcó mucho la zona. Entonces eso hizo que finalmente el pueblo pudiese recuperar bastantes fondos económicos para poder rehabilitar todas las zonas y recalificar su espacio público. Y el Boulevard del Minerva, que es era una zona que es, ya lo veis, solo hay pinos y un suelo en el suelo que es tan compacto que ya parece hormigón y no hay nada. No hay nunca nada. Entonces lo que querían, hicieron un concurso y lo ganamos nosotros con un despacho de ingeniería, pero somos nosotros los que somos el mandataire. Y este proyecto, la razón por la que ganamos es que decidimos que el objetivo era dar de nuevo la vida en
en este bulevar que lo consideramos muerto. No está muerto porque hay pinos, pero como no había nadie paseando nunca, porque además no es una zona comercial, sino que es una zona más bien residencial, pero era una vegetación monótona que entonces dijimos, no, no puede ser, hay que transformar esto y darle mucho más vida, con lo cual había muchísimos problemas de raíces con los vecinos y acabamos haciendo toda la selección de los árboles que había que tirar al suelo, que hemos completamente reemplazado con muchas más esencias de árboles distintas. Hemos trabajado las tres estratas, las viváceas, arbustivas, y hemos hecho todo un trabajo de gestión hidráulica para poder gestionar el agua in situ y crear microclimas. Y el objetivo era que con el traer vegetación mucho más diversificada, trabajando los tres niveles y además trayendo nuevos usos en todo este bulevar que finalmente es gigante, consiguiéramos volver a dar vida a este bulevar que hoy estaba bastante abandonado. Y la idea era esto, a ver si el vídeo funciona, espero que lo... Esto es lo que teníamos hoy en día cuando lo fuimos a descubrir. Tiramos al suelo unos cuantos pinos y luego venimos a plantar. Hemos estado a la pepinière soup escogiendo los árboles, o sea, al final son bastante más grandes que lo que ya habíamos planeado, con lo cual va a permitir tener ya un resultado más interesante desde el principio. Y la idea es volver a dar la vida a este espacio que hoy está en monótono. No sé si tenéis el ruido, supongo que no. Pero al final es trabajar con el vegetal para que sea el vegetal el que con su evolución vuelva a crear espacios nuevos y vuelva a dar un poco de diversificación. Porque aquí sufrimos mucho de pinos, porque hubo una moda de plantar pinos en todas partes porque crecían rápido y no necesitaban agua, eran muy resistentes y al final acabamos heredando muchísimos problemas de acidificación de suelos, de, de problemas de raíces y ahora pues estamos pagando un poco esa masificación de todo el pino y todo lo que son ah, las acinos se dice en castellano, han desaparecido por el pino. Las encinas, has dicho. Desde encinas. Mm. El pino es un poco el monotemático y es el que hace que cada 10 años todo se quema al final. Este trabajo con secciones es el que nos hizo ganar el concurso al final. Y ahora estamos en la fase de obra. Hemos atacado la primera fase porque está dividido en cuatro fases y estamos haciendo toda la primera parte de infraestructura. Las plantaciones van a ser estos otoño. Ahí, a ver. Op. Y este es el otro proyecto grande que tenemos también ahora encima de la mesa, que es la zona del el Parque de las Exposiciones de Narbonne. Y como veis, esto era antes que empezáramos las obras, o sea, ya era así. Ha estado así durante muchísimos años. Es la zona donde se hacen todas las exposiciones, se hace la exposición de agricultura, las caravanas, los camping cars. Y esto es una de las entradas mayores de Narbonne. O sea, un desastre. Y entonces ha habido un plano, un master plan bastante grande que se hizo hace 3 o 4 años para transformar esta zona y construir todos estos nuevos bloques de, de habitaciones y de pisos que hay, que se ven un poco a la izquierda. Está muy cerca de la zona del Canal de la Robina, que también veis a la izquierda con los árboles y la catedral. O sea que en realidad esta zona
Está entre la entrada sur y el centro de Narbonne se puede ir andando en un cuarto de hora, 20 minutos. Y el hecho de tener este espacio así es un desastre. Y es una zona que necesita mucho parking porque es una zona de equipamientos. Hay el Palacio de las Exposiciones, hay el nuevo aquí el Museo de la Romanidad, y a la derecha que no se ve hay el Arena, que es toda la zona de conciertos y el estadio de rugby. Entonces, cuando se acumulan 3 o 4 espectáculos al mismo tiempo, falta parking. Entonces, el proyecto que estamos haciendo es transformar toda esta zona en una zona de aparcamiento, pero el encargo fue que queremos un bosque urbano. A mí que me digan en Nardón que quieren un bosque urbano, visto cómo funcionaba todo hace 20 años, me encanta, porque ya veo que al final la voluntad política y todo ha evolucionado muchísimo, visto de dónde veníamos. Entonces, el encargo es es crear un bosque urbano pero que podamos aparcar los coches debajo. Así que este fue el desafío de este último proyecto, que ahora también estamos en obra. Y esto son las imágenes que deberíamos de conseguir. Aquí estamos trabajando con Cultidelta, porque hay muchísima cantidad de plantas. Supongo que Enrique, cuando baje la semana que viene voy a ir a ver, pero ha estado produciendo todas las viváceas para este proyecto, porque hay miles, 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 miles. Y ya fuimos a marcar todos los árboles también con la pepinière soup. Hemos trabajado con mucho árbol en CP. CP, no sé cómo se dice en castellano, es cuando tenemos los 3 troncos que salen desde abajo. ¿Multitronco? Multitronco, por eso. Estamos trabajando mucho con multitronco para crear un poco esta imagen de más bosque, que es un poco las formas naturales con las que encontramos los árboles y no tanto árbol de alineamiento. Ups. Y tenemos un vídeo, a ver si quieres. Este es el proyecto estrella del alcalde actual, con lo cual aquí ha habido presupuesto para la comunicación. Pero yo he visto cuando llegué en Narbona hace 20 años los encargos que tenía a lo que hoy nos piden, ha evolucionado muchísimo la cosa. La conciencia del cambio climático y de la importancia del verde en la ciudad, al final llegó. Es un parking con muchas zonas desimpermeabilizadas, con muchísima vegetación. Y al final es el que permite estructurar todas las circulaciones de toda esta zona entre todos los equipamientos que existen ya hoy en día. Va a permitir sacarse de encima esta explanada de asfalto que hemos estado sufriendo durante años. Bueno, las paletas, no sé, quizá ya nosotros estamos trabajando, han evolucionado mucho desde el principio hasta ahora y estamos trabajando muchísimo con el RIC porque tenemos problemas de falta de agua, sequía y cuesta mucho. Entonces, lo que Enrique está haciendo de ir a buscar especies en Grecia, en el norte de África, y que también lo está haciendo Filipe, son trabajos que nos parecen súper interesantes y que estamos siguiendo de cerca, pero tenemos el problema de la pelea que hay entre ecólogos y estos viveristas que lo que quieren es traer plantas que vienen de otro sitio, pero que se adaptan al cambio climático. Con lo cual, aún cuesta que se metan los dos al lado, alrededor de la mesa y no es tan fácil. Es por eso que para mí el tema de paisaje de adaptación es un poco con lo que estamos ahora, porque con el cambio climático hay que trabajar todas estas nociones de a ver qué traemos y cómo lo hacemos para que podamos sobrevivir toda esta falta de agua y que al final el paisaje
siempre ha evolucionado y ha sido dinámico. Y nosotros la parte de adaptación la trabajamos muchísimo con los planes de paisaje, que es la gran escala. Y ahora estamos haciendo también los planes de paisaje de la transición energética, donde nos toca trabajar integraciones paisajísticas sobre molinos eólicos y paneles fotovoltaicos. Esto es un poco el problema que tenemos hoy en día aquí, porque como tenemos mucho sol y mucho viento, se nos están cargando los paisajes con todas estas infraestructuras energéticas. Entonces, nada, es para que veáis un poco la otra escala con la que también trabajamos de planes de paisaje que ya son con territorios mucho más grandes, pero que permiten pensar a una escala de estrategia urbana y también con mucha pedagogía para explicar la evolución de los paisajes y cómo el paisaje y la energía siempre han estado relacionados. Las dinámicas. Esto es lo paso rápido porque mejor que lo discutamos luego con las preguntas. Y el tercer punto es sobre todo esto de la co-construcción. Nosotros es un poco nuestro leitmotiv, no sé si es así, pero nos encanta poder trabajar con la gente y cada proyecto es distinto y siempre tenemos que trabajar cuando es en equipo, tener una concertación con el equipo, pero si no, cuando es con territorios más grandes como los planes de paisaje, te toca trabajar con todos los alcaldes, con todos los técnicos, con todas las asociaciones locales que tocan temas de este tipo. Así que al final acabamos animando reuniones de 50 personas, hacemos muchísimos talleres, mucha sensibilización, hacemos incluso hasta con las escuelas, lecturas de paisaje. Y acabamos a veces también incluso plantando con los niños, sobre todo cuando son zonas de barrios un poco más complicadas. El hecho de plantar con los niños permite que las plantas aguanten más, porque los niños las cuidan mejor luego, cuando son ellos que las han plantado. Y da como más sentido en el barrio. También hemos hecho algunas publicaciones y el gran cambio de hoy y para lo que estamos yendo y para hablaros un poco también del despacho, porque al final todos estos proyectos no los he hecho yo sola. Todos estos proyectos han pasado muchísima gente con estos 20 últimos años que han estado aquí pues meses, se han ido, pero al final acaba siendo también un trabajo muy colectivo. Y aquí tenéis un poco la imagen de todas las personas que han podido trabajar en los proyectos que habéis visto. Hoy somos 4. Y aquí veréis también el cambio que estamos haciendo hoy en día es que nos hemos trasladado para poder desenvolupar en el despacho algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo y que hemos ido haciendo, que es, bueno, al final esto es Narbonne y como lo que hacemos es no destrozar paisajes, estamos rehabilitando la ciudad. Compramos un antiguo garaje en el centro de la ciudad y le hemos dado, está abandonado desde hacía 10 años y le hemos dado una segunda vida. Esto es mi lado arquitecto, pero he hecho muy pocos edificios en mi vida, pero bueno, este será el último, porque cuando lo compramos era esto. Y después de 9 meses de trabajo, ahora es esto. Y aquí es donde tenemos el despacho ahora. Hemos creado un tiers-lieu, como no sé cómo se llama en castellano. Y el objetivo sobre todo es de poder crear conferencias, eventos y poder tener un sitio para poder recibir a la gente y poder continuar a hacer todo este trabajo de sensibilización que hacemos ya con nuestros proyectos y con los alcaldes, pues tener un sitio físico donde poder hacerlo. Y ya está. Y ya nos doy más la lata. Quería hacerte una pregunta. Vais desde la escala de diseño más pequeña a la planificación. ¿Esa planificación del paisaje está orientada por legislación en Francia o está bien desarrollada? ¿Es una necesidad? Los planes de paisaje los ha lanzado el Ministerio del Medio Ambiente
y da unas subvenciones a estos territorios para que puedan hacer estas estrategias desde el punto de vista del paisaje para intentar ah, cambiar un poco la... Hasta ahora siempre se hacía, teníamos todos los problemas de que las zonas urbanas crecían y no había una planificación a nivel territorial y espacial con el paisaje. Y es por eso que el ministerio sacó estos planes de paisaje. Entonces es algo que se hace desde, no sé, debe hacer 10, 15 años que han salido muchísimos porque el ministerio ha invertido mucho en eso. O sea que al final sí que es el Estado que los promueve. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Qué más quiere preguntar? Puedes preguntar más cosas si quieres, ¿eh? Mira, Arena Noemí dice, muy interesante lo que has mostrado, sin duda para incentivar y replicar en infinidad de zonas urbanas. Gracias. ¿Quieres preguntar alguna cosa más? FM95, No. ¿no? No sé si alguien más se anima a preguntar. Mm, yo te iba a preguntar, ¿qué proyectos te parecen? Esto no se pregunta mucho, pero ¿qué tipo de proyectos son los que son más o te parece más complicados llevar adelante? Yo creo que, de hecho, la ventaja de tener tu propio despacho, de estar a tu cuenta, es que puedes hacer evolucionar tu trabajo y los proyectos que haces en función de lo que te apetece un poco. Yo empecé muchísimo con obra pública, con lo que es, ah, empecé con proyectos pequeños y luego un poco más grandes, pero al final me harté. Me harté porque tenías que pelearte en la obra todos los 2 días para que hicieran las cosas como tú querías y acabas haciendo un poco el poli malo. Y esto es un poco mi manera de trabajar, ¿eh? Y entonces lo que hice fue que cogí a alguien en el despacho que hacía el seguimiento de las obras, que era muy perfeccionista, es muy perfeccionista, con lo cual es él el que lleva esto, yo solo voy si va mal. Así que al final acabas adaptando en función de dónde estás tú. Y fue en ese momento que empezamos a hacer los concursos para los planes de paisaje y que eran más de escala territorial y estratégica. Con lo cual, al final, si tú puedes escoger un poco lo que en cada momento de tu vida, lo que te apetece, porque al final cuando llevas mucha hora y que has hecho, te puedes quemar un poco. Y a mí me pasó. Al final acabé harta de pasarme el día haciendo el polimano y entonces pues pasé la mano a otro del despacho, porque es importante seguir haciéndolo, porque tenemos que diversificar, porque si solo tuviéramos que vivir de planes de paisaje nos costaría llegar a final de mes. Pero me permitió ir a buscar otras cosas. Y es eso lo que siempre he ido haciendo, que es que en función de la etapa de la vida donde estaba y de lo que me apetecía, he hecho evolucionar lo que íbamos a buscar. No es porque respondas a un concurso que lo ganes, pero bueno, haces 1, 2, 3 y al cuarto, por ese sí que lo tienes. Pero te permite orientar un poco la estrategia. Y ahora lo que me apetece muchísimo es toda esta parte de formación y de sensibilización que estoy intentando desarrollar. Estamos al principio, pero es un poco como el objetivo, ¿no? Después de haber hecho tanta obra, de haber trabajado la estrategia, ahora es un poco la transmisión. Bueno, además entiendo por vuestro caso que, como dices, ¿no? Que te has estado peleando mucho para que la gente entendiese lo que es el trabajo del paisajista, lo que hacíais, lo que aportabais, cómo podíais cambiar las cosas. Entiendo que esto ahora, en esta etapa, que lo que quieres es como hacer la divulgación y enseñarte, va a ser mucho más fácil, de hecho. Claro, claro. La facilidad, ¿no? Con la edad uno se vuelve un poco más vago. Sí. No, pero yo siempre, es un poco esta libertad de poder tener tu despacho y de estar a tu cuenta, es que lo puedes ir adaptando y orientando a un poco lo que te apetece, ¿eh? Con todos los límites de clientes y de llegar a final de mes y todo lo que tiene estar a su cuenta, pero te permite
adaptar, evolucionar y bueno, eso va ligado con el temperamento de cada cual. Yo es que no podría ser contable, o sea, no podría hacer siempre lo mismo todos los días de mi vida. Necesito cosas y proyectos distintos. Te entiendo. Te iba a decir, otro tema importante que quería preguntarte es, que tampoco se suele preguntar normalmente, pero bueno, como tú has dicho que llegaste hace 17 años y te encontraste lo que te encontraste, lo que la pregunta es, cuando tú llegaste ahí, ¿eres el primer estudio de paisajismo que se sentaba en la zona o había ya más gente? Y ahora ha evolucionado eso mucho, hay muchos más estudios. Había una arquitecta que hacía un poco de paisaje, pero muy poquito. Y luego había una chica también en Carcassonne cuando yo llegué. Al principio pensé, mira qué bien, no hay demasiada competencia. Pero bueno, es que no había competencia porque no había trabajo. O sea, entonces seguimos siendo, la arquitecta ha dejado de hacer paisaje y hace arquitectura, y la otra chica sigue allí, pero seguimos siendo las 3 o las 2:30 ahora. No, o sea, los despachos de paisaje están más bien en Montpellier o en Toulouse, que son como ciudades más grandes donde hay mucho más trabajo. Nosotros lo que hemos hecho es que, o sea, no nos hemos limitado a trabajar únicamente en el territorio, sino que vamos a veces a Toulouse, vamos a Nîmes. Yo sigo teniendo algún proyecto en Andorra, de donde soy. Hemos hecho el Parque de Losa, donde Enric también ha traído la planta. O sea, al final hemos paliado al hecho de que aquí hay poco trabajo, o había poco trabajo, ahora hay más, yendo lejos. O sea, yo esta mañana estaba en el Ariello, 2 horas de coche vas, 2 horas de coche vuelves. O sea, paso muchísimas horas en el coche. Pregunta también, ¿nunca has hecho trabajos en España? De paisaje no, nunca. En Pero alto. habías hecho trabajos porque hicieras un poco autoanálisis de qué veías en un lado y en el otro. Pero bueno, si no lo has hecho, está bien. Está bien, está bien. No fui en España porque la figura del paisajista está muy complicada. Las amigas que tengo en España les cuesta mucho sobrevivir, ¿eh? Y en Francia eso lo tenemos mejor. ¿Y O las amigas que conoces en España trabajan más en espacio público o en espacio privado? sea, nosotros somos la promoción que salimos en el 2008. O sea, era la época de la crisis más. O sea, todas mis amigas se fueron al extranjero. O sea, una en Suiza, la otra en Alemania, la otra en Irlanda. No, nos fuimos todas un poco porque era la época donde no había nada. Los arquitectos sufrían, todo el mundo sufría. Y las que han vuelto han cambiado de profesión. Y las que no han vuelto, pues tienen sus despachos en el extranjero. Ya. Yo creo que era la generación donde nos tocó salir de la escuela y no había trabajo. O sea, Sí, aún así que en Francia está mucho mejor implantada o más implantada, más extendida la profesión del paisajista y en comparación a España, ¿no? Lo que me pasó a mí es que escogí Málaga, que yo, en vez de meterme en Narbonne, me tenía que haber ido a Lyon o a París o a Toulouse. Pero bueno, o sea, claro, el departamento del que me instalé, pues no es que sea el más rico, pero en temas de paisaje es precioso. O sea, me quedé con la calidad de vida y no con el Enti- Entiendo que en Francia también la profesión sí que tiene un reconocimiento oficial, ¿no? Sí, sí, Eso es algo que en España aún falta. por eso. Sí, y hay paisajistas francesas que están viviendo en España y les cuesta también muchísimo porque es como si hubiesen hecho un paso atrás. Ya, ya, total. Ok, pues nada, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Me da cosa que te he dicho yo prácticamente las preguntas, pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer... A ver. Mira, sí, dice Diego Palmucci, dice, ¿qué consejo nos podrías dar a aquellos que estamos comenzando en la profesión? También comenzando dónde, ¿no? También esto es importante, según estamos hablando, pero bueno, Vieja. No, no sé dónde, en España. no lo sé. A ver si contesta Diego, dinos, o si quieres, en Argentina. Bueno, en Argentina tenéis algo mejor, creo. Sí, en Argentina no lo sé, no conozco, pero yo lo que diría es que cuando uno empieza no hay que ser perseverante, no se dice Está bien dicho, impresionante. perseverante. Hay que ser perseverante y no tener miedo y darle horas, porque al principio pues cuesta, pero
Yo creo que es perseverante, horas, no tener miedo y atreverse y seguir un poco su intuición. La intuición es buena. Lo que, bueno, a veces duermes poco, pero sobre todo al principio. Pero no hay que abandonar. No sé, yo creo que la perseverancia es la que ayuda. Sí es, bueno, yo es que es un poco el trabajo pasión. Mi trabajo me encanta. O sea, si vuestro trabajo os encanta, no hay que dejarlo y hay que tirar horas y al final acaba saliendo. Pero bueno, Mi recomendación es que también es importante poner en valor lo que hacéis y vuestras ideas, porque muchas veces también es como que tendemos a, precisamente porque hay otras profesiones que tienen como más reconocimiento social y más peso y tal, y como que a veces nos hacemos chiquititos, y yo creo que eso hay como que intentar eh, olvidarse, ¿no? De quién tiene más o menos peso e intentar hacer ver que tú también vales y que tú también tienes ideas y que tus ideas pueden estar al mismo nivel de otra persona que tiene mucho más reconocimiento. ¿Por qué no? Entonces esto es importante nunca olvidarlo, porque pasa muchas veces. Un compromiso en la Academia del Paisaje es engrandecer la figura del paisajista, dándole visibilidad, prestigio y una voz fuerte en el mundo hispanohablante. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, pero bueno, no voy a hacer propaganda de academia en este caso. Eh, vale, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o algo, ¿no? Ok, pues nada, muchísimas gracias, Roser, me parece súper interesante. un placer. Gracias a vos. Está muy bien, además, que hemos dado el salto, ¿no? Y hemos podido ver un poco lo que se hace en Francia, que eso también está muy bien, súper interesante. Y te agradecemos muchísimo el tiempo y nada, nos vemos tú y yo en una semana. Si nos volvéis a ver en rato. Mm. ¿Qué iba a decirte? Carlos, ¿tú quieres contar un poquito, ya que veo que estás aquí, ¿quieres contar un poco algún resumen de alguna cosa que a mí se me olvide que sea importante? Mm, Hola, hola a todos, gracias Roser. La verdad es que no, Ignacio, solamente comentarles a los que no saben que tenemos un curso súper interesante de Garden Masterclass, que lo estamos subtitulando al español. Son 10 módulos, vamos a lanzar uno semanalmente, así que si les interesa, entren en nuestro Instagram y ahí pueden encontrar toda la información. Eso. Mira, ya que dices, comentas esto, comento yo un poco más, porque es un curso de Garden Masterclass que lo da Nigel Dunnett, Noel Kingsbury y Cassie Smith. Es el curso estrella, de hecho, de Garden Masterclass. Y nosotros lo que tenemos es la exclusiva para hacerlo subtitulado en español. No, lógicamente son ellos los que hablan y no nos hemos puesto con cosas raras de inteligencia artificial a ver si le cambiamos la voz. Nos hemos puesto nosotros a subtitularlo manualmente, lo cual no es fácil y somos los a nivel hablando que estamos vendiendo este curso. Entonces, si os parece interesante, sepáis que nosotros lo acabamos de lanzar. Está grabado como tal, porque me lo han preguntado algunas personas, pues acaso os entra esta duda. Es un curso que ya está pregrabado y simplemente nosotros lo estamos traduciendo y vendiendo. Lo que sí que hay son 3 sesiones de preguntas con ellos, que van a ser sesiones que lógicamente nosotros vamos a hacer de intérpretes del español al inglés al español. Así que lo haremos lo mejor posible, porque también hay veces que con términos muy técnicos es complicado, pero bueno, sepáis que los que estéis interesados en el curso están estas 3 sesiones, que aún no tenemos fecha exactamente para esas 3 sesiones, pero van con ellas para resolver dudas. Y nada, dicho eso, lo que siempre digo, que los que no conocíais antes Academia del Paisaje, yo os recomiendo que os veáis nuestros vídeos del canal de YouTube, que el lunes que viene, si os habéis apuntado a este webinar, os llegará el enlace y podéis ver los vídeos ahí también en el resto de vídeos en YouTube. Tenemos más de 100 vídeos, gente súper interesante de todo el mundo, eh, todos hispanohablantes, pero de todo el mundo, súper gente de todo tipo de backgrounds. La verdad es que vale mucho la pena. Si no habéis visto otros vídeos, os recomiendo que los veáis. Y luego también, si os interesa este mundo y os interesa un poco saber qué se mueve en el sector y demás, nosotros también tenemos una newsletter donde, aparte de, obviamente, decir cuándo son los próximos webinars, también avisar de los que ya están subidos, mover el tema de cursos, tenemos también todo tipo de eventos a nivel principalmente de España, pero bueno, últimamente cada vez nos mandan más poco a poco cosas también de fuera. Nosotros los promocionamos también. Entonces es una buena forma de estar un poco al día de qué está pasando, pues eso, a nivel hispanohablante, con eventos, fechas
Incluso otros cursos, ¿no? Que no tengan por qué ser nuestros, que sean interesantes, también nosotros los movemos. Así que nada, eso. Os recomiendo ver el canal de YouTube y os recomiendo el newsletter. Y nada, estar un poco ojo visor en Instagram si os interesa el curso que os hemos mencionado antes, que lo tenemos por ahí ya publicado. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Rosero, otra vez tu charla y nos vemos todos en otra ocasión. Así que... Muchas gracias. Gracias.